Bueno, pues muy buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy Rocío. Os voy a poner la pantalla completa. ¿Dónde era? Estoy perdiéndome. ¿Dónde era? Bueno, pues encuentro la pantalla completa. ¡Qué bien! A ver, quiero cogerla aquí. Perfecto. Y agrandar esto. Y esto sí me gusta. Bueno, pues vamos a estudiar psicopatología. A ver cómo puedo hacer para poner esto grande. Salir de la pantalla completa, utilizar. No. Vale, pues así mismo, ¿vale? Vamos a coger nuestro subrayador de color rosa. Y bueno, pues empezamos por el tema 2, que son los conceptos y modelos en psicopatología, ¿vale? Como ya sabéis, me he cogido esta asignatura para estudiarla, pero no me he matriculado este año. No sé si me matricularé en el segundo cuatrimestre. Necesito un poco de aire en cuanto a los estudios. Bueno, aquí estamos para estudiar juntos, para repasar juntos o para empezar el estudio, ¿no? Nos habla de la introducción, porque entre los apuntes estos son de Clau Claus, ¿vale? Los he cogido de Wola. Muchas gracias, Clau. Y nos dice que, bueno, pues son precisiones conceptuales, que son las herramientas, ¿no?, que se utilizan. Nos aparece el criterio, el modelo científico y el paradigma. El criterio es como la norma, ¿no?, la prioridad que guía el conocimiento sobre un objeto concreto y designa las propiedades sobre las que se clasifican los datos relevantes para un área concreta, ¿vale? Su utilidad reside en la capacidad para delimitar, guiar y comprender el objeto. Por ejemplo, la capacidad que yo tengo o sea, el conocimiento que yo tengo de esto, ¿vale? Que es un portavela. Pues eso, ese criterio que tengo yo de este portavelas, designa las propiedades sobre las que se clasifican los datos en mi cabeza, ¿no?, en el área concreta de esto. Luego, el modelo científico es la orientación para explicar la conducta anormal, llevar a cabo la investigación e interpretar los hallazgos. Es la explicación más específica de un fenómeno particular. Y el paradigma es el modo concreto de abordar el objeto de estudio, los problemas que se plantean y la metodología a utilizar. ¿Por qué conviven actualmente tantas perspectivas y modelos diferentes? Pues por indeterminación conceptual, es porque existen tantas definiciones de psicopatología como psicopatólogos existen, y por la relatividad sociocultural. Esto es, las ideas sobre salud mental en una sociedad que son determinantes para la construcción de estas mismas ideas. Y bueno, pues el sistema de creencias cambia y por tanto también cambian los criterios, como por ejemplo la homosexualidad, ¿vale? Criterios en psicopatología. Pues nos dice el criterio estadístico y nos habla de que durante el siglo XIX, se recurrió a la cuantificación de datos a través de la estadística, es decir, de la personalidad, de la inteligencia, y se dio paso a medir los hechos psicológicos. El postulado central, donde nos habla que las dos V's que definen la PP, es decir, no sé cómo tiene Clau VV, que significa las dos, pues no lo sé, poseen una distribución normal en la población, por tanto una psicopatología es aquello, vale, el PP es psicopatología, ¿vale? Y VV, la verdad verdadera, puede ser. Por tanto, una psicopatología es aquello que se desvía de la normalidad, es decir, lo poco frecuente, ¿vale? No entra en los límites de la distribución normal y no siempre conlleva psicopatología, es decir, unos superdotados, por ejemplo, ¿no?
Y el segundo supuesto es la continuidad, ¿no? Que donde dice que los elementos de psicopatología se hallan presentes en la normalidad, pero constituyen una exacerbación. ¿Eso qué es? Por exceso o por defecto. Las diferencias entre lo normal y lo patológico son cuantitativos, de grado, el grado en el que en el que aparecen por los pensamientos, etc. Luego tenemos criterios sociales e interpersonales. Y nos aparece el criterio consensual, que es para señalar que la definición es cuestión de normativa social, y en este caso que la adaptación se encuentra en la base del criterio legal de normalidad y que en la medida de la psicopatología se comporte como lo hacen sus congéneres o como estos esperan ser catalogados como normal. No se puede determinar que esa adaptación sea sinónimo de salud mental, porque la adaptación social presenta casi tantos problemas como la de psicopatología, ¿vale? Un modo de solucionar los problemas sería postular la existencia de condicionantes situacionales, a pesar de tener un riesgo importante, ¿vale? Y esto consiste en sustraer de la naturaleza humana la autodeterminación y racionalidad, convirtiéndolo en un alienado. Vale, diría aliado, pero bueno. Criterios subjetivos o intrapsíquicos. Nos dice, es el propio individuo el que dictamina su estado o situación. Y aquí nos dice un concepto muy importante que es la alegedonia, que es el sufrimiento personal propio o ajeno como elemento definitorio de la presencia de una psicopatología. Por ejemplo, el malestar que te genera a ti, ¿vale? El ejemplo, pues mi alegedonia es todos los síntomas que pueden tener mi ansiedad y yo puedo tener mi ansiedad, pero depende de cómo yo lo sufra o cómo yo lo viva, eso es, ¿vale? El principal problema es el que implica la psicopatología es siempre consciente, cuando realmente esto no es así, como la demencia, los estados psicóticos, ahí no somos conscientes de que tenemos una psicopatología. Y luego, no todas las psicopatologías que manifiestan quejas son catalogables como psicopatológicas. Es decir, yo puedo decir tengo ansiedad y yo manifiesto que tengo ansiedad, pero a lo mejor no es catalogada como psicopatológica. ¿De verdad te va a poner a limpiar? No. Estoy estudiando. Por lo que no es adecuado para diferenciar los casos psicopatológicos de las reacciones normales. Luego, criterios biológicos nos dicen que las psicopatologías son la expresión de alteraciones o disfunciones en el modo normal de funcionamiento, pudiendo estar causadas por agentes patógenos externos, ¿no? Carencias de elementos constituyentes como anemia, ¿vale? Que tiene el prefijo a, y la ruptura del equilibrio normal de proceso, que tiene el prefijo hiper o hipo. Por ejemplo, pues hipersensibilidad. Anemia por elementos constituyentes o patógenos como pues discapacidad, ¿vale? Asumir una etiología orgánica como explicación exclusiva conlleva adoptar un término de enfermedad mental. No te muerde la cesta. Y las psicopatologías son tanto organismos biológicos como individuos sociales con historia personal. Muy cierto. Los planos psicológico y biológico son completamente complementarios e igualmente necesarios para la comprensión de psicopatologías. Por ejemplo, postular un modelo biopsicosocial, ¿vale? Luego tenemos criterios de anormalidad y hay algunas conclusiones. Y es que no hay ningún criterio suficiente por sí mismo para definir una psicopatología. Me parece bien. Para clasificar un comportamiento o actividad mental como psicopatología, hay que apelar a unos condicionantes contextuales, así como examinar su utilidad adaptativa y estratégica. También representa un obstáculo importante para el desarrollo individual y su grupo social, ya que les impide lograr los niveles óptimos de desarrollo social, afectivo e intelectual. Los elementos que definen como psicopatológicos un comportamiento únicamente difieren de los normales en el grado. Es decir, no es lo que tienes, es el grado en que lo tienes, ¿vale? La presencia de psicopatologías no conlleva necesariamente a la ausencia de una salud mental. Yo puedo tener ansiedad, pero no conlleva que tenga una mala salud mental, ¿vale? Y esta ha sido definida como el estado que permite el desarrollo óptimo del SS, que puedo decir que puede ser el sistema
sensoriomotor en la medida en que no perturbe el desarrollo de sus semejantes. Si me equivoco, decírmelo, puede que me equivoque, ¿vale? Luego, el modelo biológico. Nos dice que el tratamiento deberá centrarse en corregir las anormalidades orgánicas y de ese modelo se deriva el DSM-V, que es el Sistema de Clasificación de Trastornos Mentales. Bases biológicas de la conducta anormal. Pues, ¿cuáles serían? Puede ser la alteración del cerebro, que es la causa primaria, las cuales pueden ser el resultado de factores genéticos, muy importante, que es casi lo de siempre, trastornos metabólicos, infecciones o alergias. ¿Quieres dejar de morder la cesta? ¿Que te voy a limpiar? ¿Que te vas a cargar la cesta? Luego, en los años 50 se aplicó el modelo sistémico, que por un mal funcionamiento de las células, viéndose respaldada, ¿no?, por el descubrimiento de los neurotransmisores y fármacos psicoactivos. Los trastornos mentales orgánicos, que son por causas físicas claras como el Alzheimer, o los mentales funcionales, que son patrones de conducta anormales sin indicios de alteraciones orgánicas. La ansiedad es una insuficiencia del NT-GABA, la esquizofrenia es una excesiva actividad dopaminérgica, la depresión es un déficit de catecolaminas y serotonina. Predisposición genética. La investigación epidemiológica sobre los grupos de riesgo. Cuando se asocia a agentes patógenos externos, hay interacción denominada predisposición estrés, que es el modelo de diátesis-estrés. Postulado del modelo biológico. Tenemos el signo, que es el indicador objetivo de un proceso orgánico anómalo, de que hay algo ahí mal, un signo. El síntoma, que es otro indicador subjetivo en este caso, que es la unidad que te describe la sensación que tienes, y tenemos primarios, que te orientan a un diagnóstico determinado, y los secundarios, que no cumplen los criterios etiológicos de la identidad en la que se ha identificado. Por ejemplo, tienes un síntoma que no es normal de esa psicopatología, pero está ahí. Luego tenemos el síndrome, que es el conjunto de signos y síntomas que aparecen de forma en el cuadro médico, o la enfermedad mental, que es la estructura totalizante en la que adquieren sentido los fenómenos particulares y dota de recursos explicativos para comprender los factores etiológicos hasta la validez. Discontinuidad de lo normal anormal, pues que se clasifica y diagnostica sobre criterios categoriales, que cada una se diferencia cualitativamente de los demás trastornos mentales. ¿Vale? Evaluación del modelo biológico. Bien, pues nos dice virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Pues recordad que los problemas psicológicos pueden tener causas biológicas, que progresa con rapidez debido al desarrollo de técnicas biomédicas, que aportan a la terapia cuando otras estrategias se han mostrado ineficaces, como por ejemplo pues los problemas y limitaciones, ¿no? Aquí tenemos pues hipotetizar que toda conducta puede explicarse en términos biológicos y que por tanto todo problema puede ser tratado con estas técnicas, o la validez explicativa de sus teorías, que a menudo son incompletas. Puede ser. Luego tenemos la aceptación de los postulados, que acarrea problemas. ¿Cuáles pueden ser esos problemas? Pues pueden ser considerar al individuo enfermo mental como pasivo, o un trastorno mental es una enfermedad que tiene una etiología orgánica, o el diagnóstico se basa en la existencia de una serie de síntomas. Modelo conductual. Y hay dos factores primarios. Está la madurez alcanzada por la psicología del aprendizaje, y pronto comenzó a sufrir críticas internas procedentes de autores insatisfechos con la rigidez del esquema EERR, que yo estoy de acuerdo con esto. Modelos de enfermedad. Esto es, pues, la debilidad de la teoría biomédica. Nos dicen que algunos trastornos están asociados a alteraciones neurofisiológicas. Y luego, la mayoría de los factores ambientales, más que los biológicos, desempeñan un papel etiológico súper importante. Es decir, que los problemas están más asociados a los factores ambientales que tú vives desde la infancia, y no tanto lo genético, lo que ya está en ti. Y luego tenemos problemas asociados al diagnóstico médico, como una etiquetación que posee efectos negativos sobre la persona, y más aún si esta carece de fiabilidad o es poco válida. Por ejemplo, que yo haya ido a varios psicólogos y uno de ellos me haya dicho que tenía inestabilidad emocional en una sola consulta,
que otro en otro lado me haya dicho que tenía ansiedad generalizada y que, o sea, es como, no es poco válido todo lo que me dicen, ¿vale? Actualmente no es sostenible la idea de que el diagnóstico de categorial sea por sí mismo negativo. Y luego pues dicen que hay problemas relacionados con el tratamiento y toda teoría debe servir para perfilar técnicas apropiadas de tratamiento y no solo para describir. Desarrollo y principios de perspectiva conductual. La influencia de actores soviéticos sobre la psicología norteamericana se plasmó en dos conceptos, y era el objetivismo metódico, que eran los observables, y el acondicionamiento era el eje central de la conducta. Rainer nos habla de que la conducta neurótica consiste en hábitos desadaptativos adquiridos por procesos de aprendizaje. Watson y Rainer hicieron un experimento, ¿no?, sobre la fobia infantil. Esto es un pequeño experimento que hay aquí. Y bueno, pues son al final cosas aprendidas, se desarrollan al asociarse temporal y espacialmente en un estado de cosas que producen miedo. Los neutro que tienen relación con dicha asociación desarrollan cualidades fóbicas y la repetición de la asociación reforzará la fobia. Esto no os acordáis de una historia que había en una de las asignaturas que yo no me acuerdo dónde, que le metieron miedo a un chico con las ratas cuando le hacían parecer un palo de hierro. ¿Os acordáis? Generalización del eje fóbico a otras de naturaleza similar, sin más. Y bueno, en Inglaterra se predominó el CC centrado en la conducta neurótica y en Estados Unidos dominó el condicionamiento operante. Se perfilan características propias de la perspectiva conductual y comunes a ambos, como puede ser la objetividad. Estas son las relaciones causales entre los fenómenos ambientales y la conducta. Los principios del aprendizaje pues son hábitos desadaptativos que han llegado a condicionarse a ciertos tipos de estímulo que constituyen los síntomas clínicos y la propia conducta anormal. Luego tenemos un rechazo del concepto de la enfermedad, una aproximación dimensional que rechaza la categorización del modelo médico, proponiendo el llamado diagnóstico funcional de la conducta, donde se debe hacer la clasificación de la conducta normal sobre las dimensiones. Los factores ambientales, que son súper importantes, que al final las causas de los trastornos que obedece a factores condicionados a lo largo de la experiencia de este paciente, ¿no?, de la enfermedad, y la teoría científica, que explica las causas y el trastorno de la conducta normal, así como la contrastación empírica de la hipótesis. En unas críticas a la perspectiva conductual de las variables intermedias, ya que dice que una focalización en lo objetivamente verificable dejaría fuera aspectos como el pensamiento o experiencia subjetiva, lo que crea la necesidad de una teoría que me explique, ¿no?, que explique bien los factores internos no reductibles a EE y RR. La teoría de estrategia central de McDougall, que lo podéis ver, y afirman que en las neurosis se aprenden estrategias que guían la adaptación a este problema, a su medio. Direcciones actuales, pues tenemos la mediacional clásica, la operante, que va a análisis experimental de la conducta, o facetas observables de la conducta, o la conductual cognitiva, que bueno, que son procesos cognitivos y su interacción con el comportamiento, y actualmente la conducta da más relevancia a los procesos cognitivos, por lo que la unen cada vez más cognitiva. El modelo cognitivo. Desarrollos posteriores. Después hubo una ampliación de los marcos de referencia más allá del proceso de la información, como el del campo de la cognición social. Hubo una idea de que los procesos mentales intervienen entre E y RR por el tema de la psicología de la Gestalt, la importancia de la percepción consciente y su relación a la hora de explicar el comportamiento humano, también que surge la psicología de la personalidad, y que se ha dado el complejo como campo de las emociones y los afectos. Los conceptos básicos. Esto es un poco rollo, pero bueno, para introducir un poco eso así el tema. Esto implica un conjunto de contenidos que hacen referencia a la cognición, como la actividad mental humana, la metodología de la psicología experimental para establecer inferencias sobre los procesos de conocimiento. Y bueno, pues hay unas limitaciones en la capacidad de procesamiento, donde nos dicen que el cerebro humano es conceptualizado como un sistema de capacidad limitada.
y que están definidas como el resultado de nuestras dificultades para ejecutar al mismo tiempo procesos cognitivos diferentes. Y tenemos el procesamiento selectivo, donde la mente selecciona ciertas cosas y a la vez elimina e ignora otras que, de ser atendidas, podrían perturbar la correcta realización de las elegidas, ¿no? Y bueno, pues nos habla un poco también de la atención selectiva. Las etapas de procesamiento. Todas comparten algunas características, donde todos los modelos intentan identificar sus procesos más simples, los que descomponen uno complejo, una hipótesis plausible y verificable sobre cómo están organizados, etapas o fases independientes, las cuales una vez acabada una comienza la siguiente, y que a partir de los años 70 surgen dos tipos de modelos, la metodología aditiva y la metodología basada en la sustracción, que actualmente se plantean el sistema cognitivo como un conjunto de módulos, cada uno dedicado a realizar un tipo de especial de transformación, ¿vale? Procesamiento en paralelo, no sé si os acordáis un poquito de esto, que salió también en atención, que es donde se analizan varios aspectos a la vez, simultáneamente. ¿Os acordáis cuando escuchaban dos cosas a la vez? Procesamiento paralelo contingente. ¿Esto qué? El contingente nos dice que la eficacia de la realización de las tareas de las últimas fases depende de las que se hayan completado con éxito en las anteriormente. Y simultáneo es que los resultados de un proceso concreto eran accesibles para los demás, lo que implica que todas las etapas estarían funcionando simultáneamente. La mente funciona en bucles y circuitos, gracias a los cuales la información sigue un flujo continuo entre todas las etapas. Y hay dos módulos. El abajo-arriba, ¿os acordáis del bottom-up? Que cómo se produce el flujo de la información desde los niveles inferiores hacia los superiores, y el arriba-abajo, que es el top-down, desde los niveles superiores a los inferiores. Están obligados a postular la existencia de representaciones mentales superiores, las cuales reciben el nombre de esquemas, que son representaciones estereotipadas. Un aspecto importante de los esquemas es que el modelo en el que una situación compleja va a ser interpretada depende de una gran medida de los esquemas prototípicos. Y bueno, nos habla de unas jerarquías de control que suponen que las actividades cognitivas están organizadas de modo jerárquico. Y en el vértice de esta se sitúa la estructura que controla todo el proceso de organización. Y las de abajo controlan las inferiores y así sucesivamente. Procesos automáticos o estratégicos controlados. Nos dice que los automáticos son rígidos e implican secuencias fijas de operaciones mentales y que no requieren atención constante, no consciente, sino que pueden actuar simultáneamente y se producen gracias a la existencia de redes asociativas. Y los controlados son flexibles, se activan de forma consciente e implican secuencias temporales. No pueden actuar varios a la vez como el otro, que es simultáneamente, pero este facilita la adaptación a nuevos ambientes. La psicopatología cognitiva, el planteamiento conceptual, nos dice que el objeto de estudio de la psicopatología son las experiencias, los sentimientos y actividades mentales comportamentales de nosotros mismos, inusuales, disfuncionales, inadaptadas y provocan interferencias. Y se conceptúan en términos dimensionales, que consideran como considerar en qué grado se presenta en un momento dado, qué variables median en su incremento y su atenuación, o en qué grado difieren de la normalidad, si es más normal o menos normal, ¿no? Aquello que se estudia. Las diferencias entre la normalidad y psicopatología son cuantitativas de grado. ¿Qué grado es el que tú tienes de ansiedad, por ejemplo? Aunque estas conllevan cualitativas. Dentro tenemos otro tipo que no es contable, ¿vale? No se puede tocar. Y la investigación puede llevarse tanto en situaciones naturales como condiciones artificiales, en una información subjetiva o datos directamente observables por el experimentador. Por ejemplo, la información subjetiva puede ser una historia que yo te cuento a ti que he vivido en el pasado, que me ha provocado tal cosa. Y los datos que observa el experimentador pues pueden ser mi forma de actuar, de hablar, de expresarme, etc. La salud mental se define sobre 3 parámetros: la habilidad para adaptarse a los cambios, la búsqueda de novedades y cambios que supongan retos y la búsqueda de autonomía funcional. ¡Guau! Me encanta. Me encanta y me voy a quedar con esto subrayadísimo. Pero vamos, es que lo voy a subrayar 5 veces porque esto es precioso. Modelos y realidad clínica. Los modelos y la realidad clínica
nos dice que un primer problema que surge es que la realidad clínica no se ajusta muy bien a los modelos que la respaldan. Y lo que sucede en las terapias de conducta, por ejemplo, pues que simultáneamente están las conductuales y las cognitivas, y muchos cognitivistas emplean procedimientos comportamentales. Un primer acercamiento crítico es la necesidad de aproximación multidisciplinar y nos dice Willerman que cada modelo teórico es un conjunto de enunciados que explican algunos de los aspectos del psicopatológico. Y ningún modelo particular captura todas las formas de psicopatología humanas. El sistema categorial vigente utilizado es el DSM-V, el que he dicho, que aunque es principalmente fruto del modelo médico, tal separación en los dos principales modelos parece reflejar más bien equipos de trabajo metodológicamente diferentes. Y Rape nos habla de la condición y el condicionamiento que se refieren a fenómenos que están solapados. Y bueno, pues este sería el tema 2, que son un poco como de introducción sin más. Ni fu ni fa, hay cosas interesantes, pero bueno, espero encontrar a lo mejor en el siguiente tema. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que os haya servido. Ya recordar que después de este subrayamiento mágico, haceros vuestro esquema mágico, vuestro dibujo, vuestro lo que queráis y a disfrutar del estudio. Gracias y un saludo. Nos vemos en el siguiente tema.